Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Magali Forzatín y en este video les explicaré acerca de cómo hacer un modelo matemático y cómo resolverlo a través de Excel Solver. ¿Qué es un modelo matemático? Un modelo matemático busca representar una realidad mediante el uso de relaciones matemáticas y es una herramienta la cual nos ayudará en el proceso de toma de decisiones. Al construir un modelo matemático, debe necesariamente incluir en su totalidad las alternativas entre las cuales se deberá tomar la decisión, las restricciones que existen y la medida con la que se evaluarán las alternativas de acuerdo al objetivo que se quiere lograr. Por lo general, un modelo matemático en investigación de operaciones se representa mediante el siguiente formato, que dice que es maximizar o minimizar la función objetivo y la cual está sujeto a ciertas restricciones. Para comprender mejor este tema, analicemos el siguiente ejercicio, el cual es obtenido del libro de investigación de operaciones para ingenierías y administración de empresas, por el autor Luis Alberto Rincón Abril. A continuación, les proyectaré una hoja de Excel para explicar el ejercicio. El ejercicio es el siguiente y nos plantea que una imprenta dispone de 1800 tiras de cartulina de 13 pulgadas de largo y deberá atender un pedido que le exige cortes de tal manera que disponga al menos 1000 tiras de 7 pulgadas y 2000 tiras de 5 pulgadas. La tabla muestra las cantidades de tiras de 5 y 7 pulgadas por tira de cartulina de 13 pulgadas que puede obtener mediante los cortes posibles. La siguiente tabla nos indica los cortes posibles tanto del tipo A como del tipo B, la cantidad de tiras y el desperdicio. También nos plantea 3 preguntas, las cuales se deberán contestar, pero es necesario primero crear el modelo matemático, por lo que como primer paso debemos definir las variables de decisión, las cuales estas recordemos que representan lo que nosotros queremos determinar. En este caso, la imprenta desea saber ¿cuántas tiras de 13 pulgadas deberá cortar en las formas A y B para cumplir el pedido minimizando el desperdicio? Por lo que las variables de decisión deben quedar de la siguiente manera, como X1 es igual a la cantidad de tiras de corte de tipo A y X2 es igual a la cantidad de tiras de corte de tipo B. Después debemos definir la meta y tomemos en cuenta que la imprenta desea minimizar el desperdicio, por lo que nuestra meta es minimizar. Como tercer paso es definir la función. Al igual, debemos tener en cuenta que el desperdicio para realizar cortes de tipo A es de 3 pulgadas y el desperdicio para realizar cortes de tipo B es de 1 pulgada, por lo que nuestra función quedaría de la siguiente manera. Minimizar es igual a 3x1 más 1x2, que se refiere a la cantidad de tiras de corte tipo B. Sujeto A. Ahora deberemos definir las restricciones y coeficientes tecnológicos, las cuales quedan de la siguiente manera. X1 más X2 menor o igual a 1800. X1 se refiere a la cantidad de tiras de corte tipo A y X2 se refiere a la variable de cantidad de tiras de corte tipo B. Menor o igual a 1800, puesto que la imprenta solo dispone de 1800 tiras de cartulina de 13 pulgadas de largo. La siguiente restricción es 1x2 mayor o igual a 1000, que se refiere a la cantidad de tiras de 7 pulgadas del tipo B. Mayor o igual a 1000, puesto que en el ejercicio nos menciona que el pedido le exige cortes de tal manera que dispongan al menos 1000 tiras de 7 pulgadas. La tercera restricción quedaría como 2x1 más 1x2 mayor o igual a 2000. 2x1 representa a la cantidad de tiras de 5 pulgadas del corte tipo A, mientras que 1x2 se refiere a la cantidad de tiras de 5 pulgadas del tipo B.
mayor o igual a 2000, puesto que de igual manera en el ejercicio nos menciona que debe ser 2000 tiras de 5 pulgadas. Por último, definimos las restricciones de no negatividad, las cuales son x1 mayor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 0. Y estas son las que le dan la lógica a nuestro modelo matemático. Bueno, ahora les mostraré cómo resolver este modelo matemático a través de Excel Solver, que este es una herramienta que más que nada ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado de la celda objetiva. Esta herramienta se encuentra ubicada en la cinta de opciones en la pestaña Datos y aquí nos aparece lo que es Solver, pero si es la primera vez que realizas esta acción, tal vez no te aparezca esta herramienta, puesto que esté de manera oculta. Para que nosotros activemos y nos aparezca en la cinta de opciones, debemos ir a Archivo, después nos iremos a lo que es Opciones, y nos abrirá una ventana en donde daremos clic en Complementos. Una vez que se meta al menú de complementos, daremos clic en Ir y también nos abrirá una ventana pequeñita en donde nos aparecerá la palabra Solver. En mi caso, como yo ya lo tengo activo, pues aparece marcado, pero solo es cuestión de darle clic y se pondrá una palomita y ya después darás en aceptar y ya después aparecerá Solver en la cinta de opciones. Bueno, aquí ya está resuelto, pero para que tengan perspectiva de dónde salieron, de cómo se obtuvieron estos datos, voy a borrar y lo haremos paso a paso. Bien, x1 y x2 se refieren a las variables de decisión, las cuales tenemos en el modelo matemático es x1 igual a la cantidad de tiras de corte tipo A y x2 es igual a la cantidad de tiras de corte tipo B. Por el momento se dejarán vacías y nos iremos al siguiente paso, que es la función objetivo, en donde escribiremos la función que tenemos en el modelo, esta, y nos dice que es minimizar, por lo tanto aquí también escribimos que minimizar para que tengamos en cuenta que esa es más que nada la meta del modelo matemático. Ahora sí, vamos a escribir igual 3 por la variable de x1 más 1 por la variable de x2 y daremos Enter, lo cual nos da 0, pero por el momento así lo dejaremos y ya después aparecerá el resultado cuando ya realicemos lo que es Solver. Después nos iremos a las restricciones, las cuales son las que nos aparecen de este lado.
Y la primera restricción nos indica que es x1 más x2 menor o igual a 1800, por lo que del lado izquierdo escribiremos igual, seleccionamos la celda de x1 más la celda de x2, de la variable x2, y damos Enter. Escribimos el signo que es menor o igual, y después nos vamos al lado derecho y escribimos la cantidad de 1800. Seguimos con la restricción número 2, en donde nos indica del lado izquierdo que es 1, escribimos igual, 1, por la variable de x2. Seleccionamos la celda de x2 y le damos Enter. Después escribimos el signo, el cual es mayor o igual, y del lado derecho escribimos la cantidad de 1000. Después nos vamos a la restricción número 3, la cual nos indica que es 2x1 más 1x2 mayor o igual a 2000. Por lo que del lado izquierdo escribimos igual a 2 por la celda de la variable x1 más 1 la celda de la variable x2 y damos Enter. Después escribimos el signo que de igual manera es mayor o igual, y del lado derecho escribimos la cantidad de 2000. Ahora nos vamos a lo que es a nuestra pestaña de datos y damos en Solver y nos aparecerá una pestaña, una ventana. Bueno, como yo ya lo había hecho, me aparece aquí los datos, pero los voy a eliminar para que de esta manera lo volvamos a hacer y pues vean el procedimiento. Establecer objetivo. Damos aquí clic y nos vamos a la celda de función objetivo. Seleccionamos y damos Enter. Después aquí nos dice para, se refiere a la meta del modelo matemático, en este caso es minimizar, así que damos en minimizar y después cambiando las celdas de variables. En este seleccionamos las celdas de las variables x1 y x2 y después nos indica sujeto a las restricciones, por lo que aquí vamos a agregar las restricciones que se encuentran aquí. Damos clic en agregar, referencia de celda, seleccionamos lado izquierdo de la restricción 1, el signo menor o igual, restricción, seleccionamos la celda del lado derecho de la restricción 1 y damos en agregar para agregar la siguiente restricción. De igual manera, referencia de celda, lado izquierdo, en este cambiamos el signo, mayor o igual, restricción, seleccionamos el lado derecho, damos en agregar para agregar otra restricción, referencia de celda, seleccionamos el lado izquierdo de la restricción 3, cambiamos de igual manera el signo, mayor o igual, restricción, seleccionamos el lado derecho y después damos en aceptar. Ya aquí hay que verificar que los datos estén correctos para pues que no haya ninguna falla al momento de darle a resolver. Convertir variables sin restricciones en no negativas. Esta casilla debe estar seleccionada puesto que aquí es donde interfieren aquellas
restricciones de no negatividad que están en el paso número 5 del modelo matemático, y estas, como dije, pues son para darle la lógica, es decir, que nos den valores mayores a ceros y pues no nos dé un valor menor o algo y que no tenga sentido. Aquí seleccionamos el método de resolución, el simple LP, puesto que ese es el método que estamos utilizando, y ya una vez que estén los datos correctos, le damos en resolver y nos aparecerá un cuadro de diálogo, el cual pues le damos en aceptar y ya nos aparecerán los datos, tanto de la variable x1 como el de la variable x2. Y bueno, ahora sí podemos contestar las preguntas. Yo ya las tengo contestadas de este lado, en donde la primera nos decía cuántas tiras de 13 pulgadas debe cortar en las formas A y B para cumplir el pedido minimizando el desperdicio. Bueno, la respuesta es que se deben cortar 200 tiras en formas del tipo A y 1600 tiras en forma del tipo B, con respecto a las 1800 tiras de cartulina de 13 pulgadas que dispone la imprenta, para obtener un mínimo desperdicio de 2200 pulgadas. 200 tiras se refiere a lo que es el valor de la variable x1 y 1600 se refiere al valor de lo que es la variable x2, mientras que el mínimo desperdicio es de 2200, que pues aquí nos da el resultado. Después nos dice la segunda pregunta, bajo la solución anterior, ¿cuántas tiras de 5 y 7 pulgadas obtendrá? Se obtienen 1600 tiras de 7 pulgadas y 2000 tiras de 5 pulgadas. Bueno, aquí nos guiamos de las restricciones, puesto que sabemos que la restricción 2 se refiere a lo que son las tiras de 7 pulgadas y la restricción 3 se refiere a lo que son las tiras de 5 pulgadas. Así que deberán ser 1600 tiras de 7 pulgadas y 2000 tiras de 5 pulgadas. La tercera pregunta es, ¿será solución factible cortar 600 tiras en la forma A y 1100 tiras en la forma B? Desde mi punto de vista no sería factible, puesto que al sustituir los valores en el modelo matemático podemos darnos cuenta que a pesar de cumplir las restricciones, se obtiene un desperdicio mayor al que hemos obtenido anteriormente. Aquí hemos hecho las cuentas, hemos sustituido los valores que nos dan aquí arriba en el modelo matemático y podemos darnos cuenta que aquí nos da un valor de 2900, mientras que en el anterior nos dio un desperdicio mínimo de 2200. Así que pues la solución más factible es el hecho de cortar 200 tiras de la forma A y 1600 tiras de la forma B. Ahora, existe una forma de hacer lo que hizo Solver de manera manual, que es prácticamente como el seguimiento del modelo matemático, y este es a través del método gráfico. Entonces, una vez que tengamos nuestro modelo matemático y nos quedamos en el paso 5, para continuar y llegar a la solución factible, entonces nos vamos siguiendo los pasos, que el siguiente paso sería igualar las variables de las restricciones a 0 y resolver. Estas tres restricciones que tengo aquí, 1, 2 y 3, voy a ir sustituyendo
el valor de las variables por 0 de la siguiente manera. Para la restricción 1, que es x1 más x2 menor o igual a 1800, damos que para x1 igual a 0, en este caso aquí donde va x1 lo sustituimos por 0 más x2 igual a 1800. Automáticamente nos da que x2 es 1800. Para x2 igual a 0, aquí en vez de sustituir el x1, sustituimos la variable de x2 y nos quedaría como x1 más 0 igual a 1800. Igual, automáticamente x1 es igual a 1800, puesto que no hay ningún número entero al lado de la variable. Después continuamos con la restricción número 2, que es 1x2 mayor o igual a 1000. En este caso, debido a que no hay otras variables al lado más x2, pues automáticamente damos por entendido que x2 es igual a 1000, puesto que no hay como que sustituir, nada más tenemos una variable. Para el caso de la expresión número 3, que es 2x1 más 1x2 mayor o igual a 2000, tenemos que para x1 igual a 0, quedaría como 0 más 2 igual a 2000. Automáticamente tenemos que x2 es 2000, puesto que 2000 dividido entre 1, pues igual daría 2000. Para x2 igual a 0, quedaría de la siguiente manera. 2x1 más 0 es igual a 2000. Aquí ya cambia un poquito, puesto que tenemos que es 2x1, quedaría como igual a 2000. Para despejar esto, este 2, como está de este lado multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces quedaría como x1 igual a 2000 entre 2. De esta manera nos daría como resultado x1 igual a 1000. Una vez que hayamos tenido las restricciones, procedemos a graficar los puntos de las restricciones. Yo aquí ya tengo la gráfica, pero pues nos dice que grafiquemos x1 y x2. Del lado horizontal tenemos a las x1 y del lado vertical tenemos a la x2. La primera restricción nos dice que x1 es igual a 1800, que es la línea roja, 1800, y x2 es igual a 1800. Aquí ya está trazada la línea roja. Después proseguimos a trazar la siguiente línea, la cual es la restricción 2, y esta es x2 igual a 1000. Puesto que nada más tenemos una variable, esta irá continua, o sea que da 1000 y se va directo, no va a tener una desviación hacia por el estilo. Después tenemos a la restricción 3, la cual está representada por la línea verde, en donde nos dice que x1 es igual a 1000 y x2 es igual a 2000. Una vez que estén trazadas las tres restricciones, después identificamos el espacio de soluciones, el cual es esta figurita que se forma a través de las líneas, que tiene forma de triángulo, y identificamos los puntos de ese espacio, es decir, las coordenadas de cada punto. Por ejemplo, en este punto, que lo identificamos como punto 1, tiene valor de 500 y 1000, mientras que el punto 2 está ubicado en las coordenadas de 200 y 1600. Y el punto 3 está ubicado en 800 y 1000. Una vez que hayamos identificado los valores de cada punto, evaluaremos los puntos de soluciones en la función objetivo de la siguiente manera. Nuestra función de objetivo es minimizar igual a 3x1 más 1x2, por lo que sustituiremos estas variables con los valores de cada punto.
Para el punto número 1 quedaría de la siguiente manera, igual a 3 por 500 más 1 por 1000, que nos da un resultado de 2500. Para el punto número 2 tenemos que es igual a 3 por 200 más 1 por 1600 y nos da un resultado de 2200. Para el punto número 3 es igual a 3 por 800 más 1 por 1000, que nos da un resultado de 2200. Una vez que tengamos los resultados, debemos identificar cuál es el valor mínimo, puesto que nuestra meta es minimizar. Y el valor mínimo es 2200, por lo que lo marcamos de color amarillo, pues más que nada para identificar los puntos y el valor. Después realizamos la comprobación para verificar que los datos obtenidos sean los correctos. La comprobación se lleva a cabo sustituyendo los valores obtenidos en cada una de las restricciones. Aquí tenemos a la restricción número 1, número 2 y número 3. La restricción número 1 nos dice que es igual a x1 más x2 menor o igual a 1800, por lo que x1 lo sustituiremos por el valor de 200, puesto que ese es el valor del punto que hemos obtenido, y x2 lo sustituimos por 1600. Quedaría de la siguiente manera, 200 más 1600 menor o igual a 1800. Esta suma nos da como resultado un valor de 1800, por lo que aquí se comprueba que para la restricción 1 estos datos sí cumplen la restricción. Para la restricción número 2 tenemos que 1x2 es mayor o igual a 1000. Sustituimos x2 por el valor de 1600 y también podemos verificar que de igual manera cumple la restricción, puesto que es 1600 mayor o igual a 1000. Y proseguimos con la tercera restricción, en donde nos dice que es 2x1 más 1x2 mayor o igual a 2000. Sustituimos 2x1 por 200 y x2 lo sustituimos por 1600. Nos quedaría de la siguiente manera, 2 por 200 más 1 por 1600 mayor o igual a 2000, que nos da como resultado a 2000 mayor o igual a 2000. Y de igual manera podemos verificar que cumple la restricción. Aquí nos podemos dar cuenta que los datos obtenidos a través de las sustituciones son idénticos a los resultados obtenidos por Solver, puesto que x1 es igual a 200 y en la cuenta de abajo que hicimos es igual a 200. x2 nos da como resultado de 1600 y en el método gráfico de igual manera nos da que x2 es 1600. La función objetivo, que es
El mínimo desperdicio es de 2200 en el método gráfico y en la solución de Solver también es 2200. Las restricciones igual son idénticas, 1800 menor o igual a 1800, 1600 mayor o igual a 1000, podemos ver aquí también, 1600 mayor o igual a 1000, y por último la última restricción que es 2000 mayor o igual a 2000. Que es igual a los resultados obtenidos en el método gráfico. El método gráfico más que nada se realiza para obtener un panorama más a detalle de dónde proviene cada uno de los datos, mientras que pues podemos concluir que Solver es una herramienta que nos facilita la solución del modelo matemático, puesto que ya nada más es cosa de sustituir algunas fórmulas y identificar bien cada uno de los datos requeridos pues para llevar a cabo este procedimiento. Y ya no tenemos que graficar, puesto que en el método gráfico es un poco más complicado el hecho de tener que graficar y luego que no te dé los puntos por haber graficado mal, y pues es más relajo ir haciéndolo manualmente a través del modelo matemático y el método gráfico que hacerlo mediante Solver. Entonces pues Solver nos facilita el no hacer todo ese procedimiento largo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que el video sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.